Hola, hola, Dios te bendiga en este hermoso día. La paz del Señor sea contigo donde quiera que tú andes, donde quiera que te encuentres. Que la misericordia del Espíritu Santo te acompañe y te rodee de ese amor y de esa gracia que Él nos regala cada día. Traigo una palabra maravillosa, traigo una palabra que el Señor ha tocado mi corazón. ¿Por qué? Porque así debemos de ser como dice la palabra, ¿verdad? Unos con otros. Déjame presentarme ante la presencia del Espíritu Santo y que sea Él hablando a través de mí, porque yo no quiero hablar en la carne, no quiero hablar en mi carne, sino que sea la presencia del Espíritu Santo hablando a través de mí. Padre, gracias te damos, bendito Dios, en esta hora. Te agradecemos por todas tus bondades, Señor, que nos has dado este día. Gracias por aquellos, Señor, que miran esta palabra, que miran, Señor, este audio, Señor Jesús, que me has permitido, Señor, ser valiente, como le dijiste a Josué, que fuéramos valientes, Señor, que no los amedrentemos, Señor, ante aquellos que nos quieran hacer la guerra, ante aquellos que nos quieran hacer de menos, Padre Santo bendito. Gracias, mi Dios amado. Esfuérzanos cada día, Señor, a ser valientes en tu obra, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te pido, Señor, que bendigas a todo aquello que le dan un me gusta, que comparten, Señor, esta palabra, para que otros hogares la puedan tener, Señor. Gracias, mi Señor Jesús bendito. Sea usted hablando a través de mí, Señor. Sea usted dirigiendo mis labios, que no sean mis emociones ni mi carne, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, se lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga. Que el Señor siempre haya estado en tu vida. Ahora traigo una palabra maravillosa y se trata sobre el perdón. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos, ¿verdad? Decimos que perdonamos, pero no perdonamos de corazón. ¿Por qué? Porque ahí cargamos esa ofensa, ahí cargamos ese daño, ahí cargamos todo aquello, lo malo tal vez que nos hicieron, ¿verdad? Pero la palabra del Señor, cuando viene a nuestros corazones y el Señor nos habla a través de su sagrada y bendita palabra, y podemos ver que tenemos que perdonar de corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, ese perdón que nosotros damos de labio para afuera, pero con nuestros hechos damos a demostrar otra cosa, entonces ese perdón allá está atado en los cielos y estamos atando a la otra persona, ¿verdad? Así es que dice la palabra en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros vuestras ofensas, dice el Padre Celestial. Miren nomás, vosotros a vuestro Padre Celestial. Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros sus ofensas. ¿Por qué está hablando el Señor así? Porque Él quiere que si nosotros venimos a pedir perdón a aquella persona que te dañó, a aquella persona que te lastimó, a aquella persona que te traicionó, que pusiste la confianza, ¿verdad? De aquella amiga, de aquel amigo, aún hasta de los siervos, ¿verdad? Tú vas a ser libre de ese perdón. Tú no vas a deberle nada a mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque has perdonado de corazón. Has olvidado aquella ofensa que te hicieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra nos manda a decir, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que perdonar. Y dice la palabra del Señor. Mira lo que dice en Mateo 18:21. Le pregunta Pedro al Señor. Mira lo que le pregunta Pedro al Señor. Yo sé que muchos ya saben. Le dice, Señor, una vez tenemos que perdonar y ya estuvo. No, el Señor le dice que no es una vez. Le dice, mire. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar al hermano que peque contra mí? Que peque contra mí, que me haga daño a mí. O sea, el que quedó dañado tiene que ir a pedir perdón, no el que te dañó a ti. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos de la palabra del Señor y el Pedro le está diciendo, el que peque contra mí, ¿cuántas veces tengo yo que perdonarlo? ¿Una vez? ¿Dos veces? No. El Señor le contesta. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Tenemos que perdonar.
pero tenemos que correr a pedir ese perdón como tiene que ser, como a Dios le agrada. Ese perdón que sale de adentro, ese perdón que ya no te duele, ese perdón que ya no te lastima cuando miras a la persona que te dañó, cuando miras a aquel cónyuge que te traicionó, cuando miras a aquella persona en quien tú depositaste 100% la confianza y te traicionó. Porque, ¿verdad? Hay muchas cosas que lastiman en el corazón. No solo es la familia, sino el que te rodea, los hermanos en Cristo. ¿Cuántas personas han venido lastimadas, han venido llorando, han venido diciéndome, hermana, es que yo le tenía confianza, pero la confianza en esta hermana no pudo más y tuvo que decírselo a otra. Ya la otra no dice lo que la hermana le dijo, sino que le pone hasta un poquito más para hacerlo de emoción. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Dañando el corazón. Pero ¿qué tiene que ser ese corazón dañado? Perdonarla, porque en la inmadurez de la presencia del Espíritu Santo es que se daña. Cuando no tenemos esa relación con Dios, cuando no tenemos esa intimidad con Dios, se hace fácil dañar, se hace fácil mentir, se hace fácil traicionar. Pero cuando tenemos esa relación con Dios, el Señor, la presencia del Espíritu Santo no te deja hacer eso, ¿verdad? Vas a servir como cuando la gallina, ¿verdad? Está cubriendo los polluelos que está lloviendo, ¿verdad? Como los cubre ella para que no se mojen. Eso es lo que nosotros venimos a hacer, unos oídos para ayudar, no para andar murmurando ni andar criticando lo que la otra venga y le diga. Por eso nosotros tenemos que perdonar a aquellos que te dañaron, a aquellos que te lastimaron, a aquellos que hablaron hasta cosas que tal vez no salió de tu boca. Tenés que perdonarlo. ¿Por qué? Porque esa persona, si está dentro de la casa de Dios, no ha conocido al verdadero Padre que tú tal vez estás conociendo. Por eso dice el Señor, 70 veces 7. Pedrito, tenés que perdonarle, dijo. No solo es una vez, ¿verdad? Entonces tenemos que perdonar a aquellos que nos dañen. Mire, el reino del Señor se compara de una manera, mire lo que dice Mateo 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Le debía 10,000 talentos. Mire nomás. ¿Por qué se le presentó? Porque él sabía que no podía pagar esa deuda. ¿Y qué tenía que hacer este siervo? Tenía que humillársele, tenía que decirle, perdóname, pero yo no tengo esa cantidad. Tenía que suplicarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era él el de la necesidad, era él el que tenía que pedir esa misericordia de que el juez le hiciera caso, ¿verdad? Este hombre, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que este hombre se le arrodilló y le pidió misericordia, que lo perdonara. ¿Por qué? Porque él no tenía todavía esos 10,000 talentos en sus manos para poder pagar esa deuda. Pero ¿qué hizo el hombre? Entonces aquel siervo postrando le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y lo perdonó de su deuda. ¿Ves? ¿Por qué? Porque él llegó y se humilló. Él llegó y dijo, no, yo soy el de la necesidad, yo voy a ir. Así es. Cuando nosotros, alguien nos lastima, cuando nosotros, alguien nos ofende, cuando nosotros, alguien nos traiciona, nosotros si queremos estar libres de ese perdón, de esa falta de perdón, somos nosotros los que vamos a correr a pedir perdón, ¿verdad? No el que te dañó, nosotros, el que somos dañados, porque aquí dice que el que debía la deuda fue el que corrió a tocar la misericordia de este hombre, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que el hombre dice que lo perdonó, lo soltó de esa deuda que debía. Entonces así es el Señor con nosotros. Cuando nosotros perdonamos de corazón de verdad,
cuando tu corazón está limpio, cuando tu corazón sabe el daño que te hicieron, todo lo que hubo en aquella relación, mira, está sano, está limpio, ya no te duele, ya no te lastima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque has perdonado. Y cuando perdonas de corazón, el Señor suelta ese perdón en los cielos. Pero cuando somos de aquellos que decimos que pedimos perdón, ¿verdad? Y miramos a la Juana, a la Chencha allí que medio pasa, se te empiezan a engrifar los pelos, que no quieres saber de ella. Si tantito alguien te la menciona, sientes que así, o aquel hombre que te lastimó, sientes que tus mechas se te engrifan, ¿verdad? Entonces, eso Dios no lo acepta. Dios no acepta esas clases de perdones. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo este hombre. Este hombre tuvo un corazón como cuando dicen, no, sí, yo ya perdoné, pero siguen siendo igual o hasta un poquito peor de lo que eran y diciendo que han perdonado. Mire lo que hizo este hombre después que le perdonaron tanto dinero. Mire lo que hizo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogó diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él, aquí me adelanté, perdón. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Mire, 100 denarios. Y él debía 10,000 talentos. Él debía más que el otro que le debía a él 10 denarios. Y mire lo que hizo este ingrato. Mire el que dice que perdona, pero anda haciendo la misma chambonada, la misma cosa, ¿verdad? Que va traicionando, se va uniendo y va traicionando, va murmurando, va criticando y dice, oh no, es que yo ya perdoné de corazón. No, no ha perdonado de corazón. Mire lo que hizo. Cuando este hombre lo mira al que le debe los 10 denarios, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogó diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo lo que te debo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Mire lo que hizo este ingrato. Después que a él el Señor le había perdonado 10,000 talentos, que eran más de lo que este pobre hombre le debía a él, mire lo que hizo saliendo de donde le habían perdonado esa gran deuda. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndole de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces con su consiervo postrándose a sus pies lo regaba diciendo, ten paciencia conmigo. ¿Y qué hizo él? Este hombre corrió y lo metió preso. No se compadeció, no lo perdonó, sabiendo que a él lo acababan de perdonar de donde venía saliendo, sabiendo que lo habían perdonado porque él debía más que este pobre hombre. Y así somos nosotros. No estamos agradecidos con que el Señor nos perdona todas las ofensas que le hacemos, todas las mentiras que le hablamos. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Por eso el Señor compara esta parábola con estos hombres. Mire, el reino del Señor lo compara con esta parábola, porque así somos muchos. Somos unos mentirosos. Decimos que perdonamos, pero seguimos siendo los mismos hipócritas, los mismos jugadores, los mismos traicioneros, los mismos mentirosos. Y es por eso que el Señor dice que cuando perdonemos, perdonemos de corazón. Mire, oiga bien lo que pasó, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. ¿Por qué? ¿Por qué se entristecieron? Al ver la actitud de este siervo, que lo habían perdonado porque él debía más. Y al encontrarse a alguien que le había prestado 10,000 pesos, digamos, o no, 10 pesos, porque él era el que debía 1,000, 10,000. Él tenía que tener misericordia y le hubiera dicho, no, pues ahí quédate, ni me los paguen, porque ya Dios me hizo un milagro.
Ya mira, el Señor, que a quien yo le debía 10,000 denarios, ya me hizo un milagro que me va a dar la oportunidad, hasta me quitó ese cargo, eso que me andaba matando. Así es que tú ni me los pagues. No, él no actuó de esa manera. Él empezó a gritar delante del pueblo, a decir que le pagara los 10 pesos que le debía. ¿Y qué hizo el muy ingrato? No le bastó ponerlo en vergüenza, mire, sino que lo metió hasta preso al pobre hombre por los 10 pesos que le debía. Mire nomás cuánto estamos así en la iglesia, ¿verdad? Que el Señor nos está perdonando, el Señor nos está limpiando, pero nosotros seguimos siendo los mismos, que no cambiamos, seguimos criticando, seguimos murmurando, seguimos señalando, seguimos haciendo lo que a Dios no le agrada, y eso es lo que hizo este hombre. Pero mire, estos que miraron todo eso se compadecieron del hombre que metieron preso. ¿Por qué? Porque le dolió más a ellos de lo que éste estaba haciendo que el que estaba dañando. Y dice, entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, le dijo. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo la tuve, esa misericordia de ti? Mire nomás. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Vio? Por eso nosotros tenemos que perdonar de corazón, hermanas. Porque si usted dice que al Señor ya se le olvidó, a Dios no se le olvida nada. Si usted dice que al Señor le podemos jugar, a Dios nadie le juega. Porque mire lo que dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Tenemos que perdonar de corazón. ¿Para qué? Para que el Señor pueda perdonar todas nuestras ofensas, todo el daño que hemos cometido, todas las maldades que hemos venido cargando en nuestros corazones, porque a eso es lo que el Señor vino, a perdonarnos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perdonar a aquellos que nos han dañado, porque es usted el que se está causando todas las enfermedades a causa del perdón. ¿Sabe usted que muchas enfermedades, el cáncer, de toda clase de enfermedad, pero la base principal, la enfermedad del cáncer, viene por la falta de perdón? Viene por la falta de ese perdón que tienen que soltarle a aquella persona y no lo hacen. Por eso la gente está muriendo de muchas enfermedades, porque necesitan perdonar, porque ese es el cáncer, la falta de perdón. Es como una gangrena que te va comiendo por dentro, te va deshabilitando, te va quitando las fuerzas, y ahí es donde entran todas las enfermedades. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Pero cuando tú vienes y perdonas, vienes y te restaura, vienes y te limpia, vienes a ser una mujer y un hombre diferente, nuevo, como dice la palabra del Señor. Mire lo que dice Colosenses 3, del 12 al 14. Mire lo que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Mire nomás, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es que usted va a perdonar para que todas esas enfermedades, todo lo que ha llegado a su vida, pueda hacerla libre y pueda ser una mujer diferente, un hombre diferente, porque la palabra del Señor lo está diciendo, mi amado hermano. Porque mire, el perdón viene a sanar, el perdón viene a liberar, el perdón viene a restaurar, y el perdón viene a cubrir multitudes de faltas, dice el Señor. Por eso yo le invito este día
que perdone a aquel que le hizo la guerra, aquel que la despreció, aquel que la humilló, aquella persona que la defraudó, en quien usted puso aquella confianza. Perdónela para que el Señor pueda perdonarla y pueda revestirla nuevamente de mansedumbre, de ese amor que el Señor dice: ámense unos con otros, con un amor ágape, con un amor sincero, con un amor transparente. Y eso es lo que el Señor busca de su iglesia, que nos amemos unos con otros, no que nos andemos criticando, señalando, murmurando, acusando, difamando. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere un perdón genuino. Dios quiere un corazón limpio. Dios quiere un templo donde more la presencia del Espíritu Santo y que tu cerebro y el mío sea el depósito de su palabra. Eso es lo que el Señor busca en ti y en mí, que seamos limpios para que ninguna enfermedad pueda acumularse en este cuerpo, porque dice la palabra que este es templo y morada del Espíritu Santo. Tu cuerpo y el mío es donde va a morar la presencia del Señor. Y si mora la presencia del Señor, no tiene que haber rencor, no tiene que haber envidia, no tiene que haber egoísmo, no tiene que haber falsedades de amistades. Tienen que haber unas amistades sinceras, puras, sagradas, que a Dios le agrade. Que cuando tú mires al hermano, tienes que darle la mano, tienes que levantarlo, restaurarlo, no criticarlo ni acabarlo de aplastar. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada eso. Porque hay muchos dentro de la casa de Dios que tú le cuentas, y si tú ya estás, que ya no le hablas, o la persona viceversa, te saca todito a la luz. Es por eso que ahora las iglesias, el Señor necesita entrar a renovarlas, restaurarlas. Y la iglesia eres tú y soy yo. Es tu corazón, es tu templo de la morada del Espíritu Santo. Padre, gracias te damos, bendito Dios. En esta hora, Señor, te he entregado esta palabra, Señor. Que el que perdona, Señor, oh mi Dios, es restaurado. El que perdona, Señor, es sanado de cualquier enfermedad. El que perdona, Señor, está libre, mi Dios amado, de cualquier acusación, Padre. Está libre, mi Dios, de cualquier enfermedad. Oh, Padre Santo, en esta hora, Señor, llega mucho, Señor. Llega mucho, Señor Jesús, como dice tu palabra. Deja la ofrenda en el altar y ve con aquel que estás enojado, con aquel que le has hecho la guerra, con aquel que has criticado, con aquel que has murmurado. Padre poderoso, enséñenos cada día, Señor. Revélenos su palabra a través de esos sueños. Padre poderoso, enséñenos a perdonar de corazón. Enséñenos a perdonar desde lo más profundo de nuestro corazón. Mi Dios amado, porque tu palabra lo dice, que el perdón sana, el perdón liberta, el perdón restaura, el perdón cubre multitudes de errores, Señor Jesús. Gracias, Dios mío poderoso. Bendiga a todo aquel que va a mirar esta palabra. Toque y entre con denuedo a su vida. Que no seamos como este siervo insensato, que después que el Señor le había perdonado 10,000, Señor, talentos, él no podía perdonar 10 pesos que le debía el otro siervo a él, Padre. Y mire cuál se llenaba la boca gritándole que le debía, que era un ladrón porque no le quería pagar. Y no le bastó con humillarlo, con avergonzarlo, que todo el mundo se diera cuenta, sino que lo metió hasta preso, dice tu palabra. Ay, Dios mío, de aquellos cristianos, Señor, que están jugando a tu casa, de aquellos que dicen, Señor, que han perdonado, pero guardan una raíz, Señor, en sus corazones, Padre Santo. En esta hora, bendito Dios, derrama de tu poder y de tu gloria, Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Padre, que entres con denuedo a sus corazones.
para que ninguna enfermedad llegue y se deposite, Señor, en sus cuerpos, por el poder de tu nombre, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Señor amado. Te lo pedimos, Señor Jesús, en esta hora. Gracias, Padre Santo. Bendiga todo aquel que va a ver esta palabra. Bendiga todo aquel que le va a dar un me gusta. Bendiga todo aquel que va a compartir esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gracias, Dios te bendiga. La paz del Señor se quede contigo. Medita en esta palabra. El perdón te soltará de muchas enfermedades. El perdón te sanará. El perdón te restaurará. El perdón, mira, ay Dios mío, te va a hacer libre de aquel dolor, de aquella angustia. El perdón va a cubrir multitudes de errores que tú y yo hagamos. En el nombre del Señor te lo pido. Dios te bendiga. Te amo mucho, pero mi Señor te ama más.